Bueno, sinceramente me estaba cuestionando por cuál historia seguir. Una parte de mí me decía que Amorfo, otra que un Benit y otra que Pesadillas. Y al final pues yo creo que voy a contar a grandes rasgos la historia de Pesadillas. En sí digamos que el concepto y creo que hasta el nombre, siento que hay ciertas cosas que podrían llegamos a ser un tanto chocantes. El concepto que yo tengo de hecho me parece bastante bueno. Sí creo que es un tipo de historia que yo podría llegar a realizar. Sin embargo, ese título de Pesadillas creo que puede llegar a confundir a la audiencia y creo que es más apropiado cambiarle el nombre. Quizás algo así como Sueños y Pesadillas o entre Pesadillas y Sueños o entre Sueños y Pesadillas, no sé. Pero algo que ya no fuera solo el Pesadillas, algo que incluyera más el concepto de los sueños. En sí la historia es la siguiente. Se supone que hay diferentes mundos, yo los llamé en su momento dimensiones, aunque sería más bien así como universos alternos, creo que es un término más apropiado, o mejor dicho, universos paralelos. Y es el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo real, y el mundo de los sueños. Entonces, la historia comienza ahí en el mundo de los sueños, y el personaje principal se llama Nirko. Él y su amigo Frederick son pesadillas. Digamos que aquí el rol de los sueños y de las pesadillas cambia. El concepto de la pesadilla es el de un destructor de sueños. Básicamente su rol es destruir ciertos elementos en el sueño para alimentarse. Nirko tiene una apariencia bastante humana, tiene ahí un traje que recuerda en parte a los superhéroes pero que no tiene capa. Tiene algo parecido a una armadura y hay algo, una especie de cadena, también con una boca como de dinosaurio en la parte final. Y esta aparece y desaparece dependiendo de cómo la va necesitando. De hecho, esta aparece en su brazo, que muestra algo así como una especie de tatuaje que se enrolla. De hecho, se supone que lo usa tanto para combatir como para moverse en los sueños, casi como la telaraña de Spider-Man. Otro elemento bastante significativo que es una espada, creo que en ese momento se llama la espada de Nirk, y es la espada más filosa que existe. Estamos hablando de que si tú la sueltas en el suelo, atraviesa el suelo. Entonces, digamos que esas son algunas de sus características. Frederick, por otra parte, es un ser que parece una momia, está cubierto de trapos y solo se le deja entrever un ojo. Entonces la historia ocurre cuando ellos, en un enfrentamiento, digamos así, con el némesis de Nirko, que en este caso se llama Darium y tiene otro asistente que se llama Fobia. También tenía otro asistente, pero no recuerdo qué nombre le puse. La historia más bien transcurre ya después de que se encuentran y resulta que Darium está haciendo una máquina que le permite viajar a otros universos paralelos. Logra, digamos, ponerse en contacto con uno de los humanos que está aquí en nuestro mundo. Entonces, entre ellos empiezan a hacer alguna especie de máquina y lo que tratan de hacer es pasarse de su mundo al de los humanos. Entonces, pasa algo. Nirko arruina los planes de Darium, pero en el proceso él termina en la dimensión de los humanos, por así decirlo. Sin embargo, lo curioso es de que a diferencia de lo que era el proyecto original, él no cae en el mundo de los humanos bajo los mismos términos. O sea, en su mundo él era considerablemente más ligero y en nuestro mundo se siente más pesado. Aparte de que sucede algo extraño y en vez de aparecer en el área que Darium tenía prevista para contactar el mundo humano y el mundo de los sueños, lo que termina sucediendo es de que queda en un rincón bastante cercano. Después de eso lo encierran y se da cuenta de que ha quedado en una especie de jaula de vidrio. Que más que decir una jaula es más bien así como una especie de tubo de vidrio del que no sale de momento. Entonces se encuentra con dos niños y un adulto que es su padre, y resulta que ese adulto es un científico. Él lo que estaba haciendo era, digamos, tratar de ver mediante una especie de portal, aunque yo creo que voy a cambiar parte de ese concepto, que era lo que soñaba su hijo. Y luego ya que finalmente empieza a haber confianza entre ellos, pues ya lo libera. Y pues Mirko se empieza a relacionar con esos seres humanos. Empieza a generar empatía con el niño y con la niña, que no eran tan niños. En mi historia tenían como 11 años. Y básicamente entre ellos empieza a haber una cierta amistad y tratan de entenderse mutuamente. Al principio él lo que busca es esencialmente regresar a su mundo, pero al darse cierto grado de empatía entre ellos, empieza a ver cómo adaptarse en ese mundo de momento. Y nota algo bastante curioso. Cuando los niños se van a dormir, incluso ese adulto, que yo le llamo el doctor Sebastián,
se da cuenta de que puede ver sus sueños, puede ver qué es lo que está soñando. Y se hace así como una especie de mini portal, como una especie de nube de pensamiento encima de ellos, y puede llegar a ver qué hay allí. Y no solo con ellos, sino con todas las personas que duermen. Entonces él trata de tocarlo y descubre que de esa manera puede volver a su mundo. Y entonces empieza a buscar básicamente las que él llama zonas neutras, que son zonas dentro de los sueños que no sufren alteraciones. Se supone que cada sueño tiene, digamos, una especie de límite. Se desaparece el sueño cuando la persona despierta. Sin embargo, digamos que hay una serie de portales a los que se accede a una zona que ellos llaman zona neutra, que a la hora de que los sueños o las pesadillas viajan allí, bueno, más bien seres de sueños, ya no son afectados por lo que suceda dentro de los sueños. Digamos que las pesadillas se alimentan de sueños, más bien de elementos de los sueños que ellos van destrozando para generar energía, mientras que el otro grupo, que sería otros seres de sueños, que luego le llaman los sueños normales, ellos son seres que obtienen energía sacando ventaja del soñador. Entonces, tanto para las pesadillas como para estos otros seres de sueños, existen eso, las llamadas zonas neutras. Al descubrir Nirko que puede volver a su mundo a través de los sueños de los niños o de básicamente cualquier persona que esté durmiendo en ese mundo, pues él logra entrar a una zona neutra. Primero empieza a interactuar con la niña que estaba soñando dentro del sueño y pues piensa que ya llegó ahora sí a su mundo y logra finalmente en una zona neutra encontrar a Frederick y otra amiga suya que se llama Dimitra. De hecho, Dimitra sí tiene un atuendo que recuerda parte así como de superhéroe sin capa y bastante estilizado en tono rosa, magenta y un tanto morados. Y básicamente logra entrar con ellos, les explica qué pasó. Sin embargo, llega a suceder algo bastante importante, y es que la niña se empieza a despertar y Nirko resulta ser absorbido poco a poco hacia el mundo en el que estaba y vuelve al mundo de los humanos, pero entonces empieza a encontrar el patrón. Él no puede volver de forma permanente a su mundo mediante entrar en sueños de otras personas, pero puede hacerlo temporalmente a través precisamente de los sueños de otras personas. Entonces, lo que termina sucediendo es de que se empieza a resignar, empieza a vivir allí como una especie de invitado, como que trata de adaptarse a eso de comer con los demás, pero como que lo mismo de como él se alimenta de energía y de ciertos elementos que hay en sueños, como que la cuestión de la alimentación humana como que para él le resulta extraña. Sin embargo, también notó que tenía más fuerza y que se sentía un tanto más pesado, o mejor dicho, sentía algunas de las partes de su cuerpo y de su armadura un tanto más pesados en el mundo real que en el mundo de los sueños. Sin embargo, notó que en el mundo de los sueños, después de estar en el mundo real, él era más fuerte que de costumbre. Y pues se va resignando a su situación y trata de ver si este hombre puede llevarlo a su mundo de forma permanente otra vez. Y básicamente él menciona que no sabe cómo lo hizo en primer lugar. Y resulta que como la máquina de Darium se destrozó ese portal que había hecho, al ya estar descompuesta esa máquina, que es un portal, ni siquiera Darium puede regresarlo de forma permanente. Así que pues esencialmente se queda atrapado, o medio atrapado mejor dicho, en el mundo humano, porque ya encuentra de alguna forma la manera de volver, pero nunca es de forma permanente, a no ser que encuentre otro portal o encuentre alguna especie de máquina que pueda regresarlo a su mundo. Y algo curioso es de que como en el mundo de los humanos tiene superpoderes, o sea, superpoderes para a comparación de los humanos, o sea, dentro de su mundo, el poder que él tiene, entre ellos uno bastante común que es como disolverse y hacerse polvo, al llegar a nuestro mundo son como superpoderes. Entonces ahí los niños, sobre todo el varón, le trata de meter la idea de que en este mundo tiene que ser un superhéroe y tiene que salvar a las personas, tiene que combatir el crimen y pues ayudar en medida de lo posible. Al principio digamos que a Nirko le confunde esta idea, pero de alguna u otra forma la termina aceptando. Después de todo está atrapado allí y pues no ve mucho inconveniente en pues hacerla de superhéroe en ese mundo. Y pues digamos que se queda en ese patrón, en el de ser un superhéroe de día y en volver a su mundo de noche, y así alimentarse de la energía que pueda obtener y notar cómo de alguna forma se va volviendo más poderoso tanto en el mundo de los humanos como en su propio mundo, como si lo hubiera alterado su estructura
molecular, por así decirlo, a la hora de viajar entre mundos, sobre todo al momento de llegar al mundo humano. Y bueno, también tenía otros personajes que uno de ellos quizás lo vaya a descartar, como era Deviant, que también es otra pesadilla, te suele ir de traje. Y también está Anastasio de la Muerte, que era un personaje que podía hablar con los muertos, pero que por alguna razón, pese a que él es un humano, queda atrapado en el mundo de los sueños. O sea, le pasó lo contrario que a Nirko. Él pasó del mundo de los humanos al mundo de los sueños y no sabe cómo regresar del todo. Y pues esencialmente en ese campo es en el que surge la historia. Lo está viendo ahí Frederick qué puede hacer, incluso cómo llegar a alguna especie de acuerdo con Dario. Y pues digamos que se van revelando ciertas cosas ahí que son cosas que se van desarrollando a lo largo de la trama. Como por ejemplo que había el autor de otro portal, como por ejemplo diferentes vínculos que hay, los enemigos de Nirko, los amigos de Nirko, el pasado del propio Nirko, el pasado de el Dr. Sebastian, y también ciertas cosas que son de la vida de los niños y de esa familia con la que se encontró. Incluso en cierto momento se habla del tema de la madre de los niños y por qué no está con ellos, pero prefiero no hablar tanto de esto si es que llego a estructurar la historia de una manera más compleja, por así decirlo. Entonces, pues al principio digamos que mi idea era pues una serie animada y pues después pasé en tener la idea de hacer un cómic, después pasé a tener la idea de hacer películas y pues ahora no sé qué voy a hacer. Supongo que lo más fácil de elaborar podría llegar a ser el cómic. No lo sé, quizás sea mejor narrarlo como lo he hecho aquí y pues hacerlo como una especie de radionovela o audiolibro. También podría escribir un libro, pero como para novela siento que no me gusta. Creo que me gusta más en el formato de cómic. Aunque bueno, pues básicamente eso. Y es una idea que yo vengo arrastrando desde que estaba en la secundaria. Ya salí de la universidad y aún así no la he podido ejecutar como he querido. Sin embargo, pues para mí es liberador compartirla ahora que ya tengo mis ideas un tanto más claras. Y bueno, esencialmente eso, gente. Espero que esto les haya gustado. Dios los bendiga y adiós.